El libro del Éxodo no es solo una historia antigua escrita en pergaminos, es el mapa espiritual más poderoso sobre cómo romper cadenas, superar el miedo y descubrir el propósito por el cual uno nació. No se trata de un relato religioso, sino de un espejo que revela lo que cada ser humano atraviesa: el deseo de libertad, la lucha contra las propias limitaciones y la búsqueda de un sentido que le dé dirección a la existencia. Todo comienza con un pueblo esclavizado. Israel, que alguna vez prosperó en Egipto gracias a José, termina oprimido bajo el peso de un faraón que teme su crecimiento. Los obliga a trabajar sin descanso, les roba su dignidad y los convierte en herramientas. Esa es la primera gran enseñanza. Cuando uno olvida quién es, el mundo lo usa para construir cosas que no le pertenecen. Así como el Blue Jots decían: si no trabajas para tus sueños, trabajarás para los sueños de alguien más. La esclavitud no siempre tiene cadenas visibles. A veces se llama rutina, miedo, culpa o deseo de aceptación. Egipto representa ese sistema interior que nos atrapa y nos hace creer que no hay salida. Pero incluso cuando todo parece perdido, Dios escucha. El éxodo empieza con un susurro en el cielo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Esa frase encierra una verdad eterna. Ninguna lágrima es ignorada. Puede pasar el tiempo, puede parecer que el silencio gobierna, pero cuando el alma clama, el cielo responde. En medio de la oscuridad, Dios hace nacer a Moisés, no en un palacio, sino en un cesto flotando sobre el Nilo. Los grandes planes de Dios siempre nacen en la fragilidad. Lo que el mundo considera débil, Él lo convierte en instrumento de poder. Moisés crece entre dos mundos: es hebreo de sangre, egipcio de crianza, y ese contraste lo prepara. Dios usa los entornos opuestos para formar carácter. El que ha conocido la esclavitud puede comprender el valor de la libertad. El que ha sentido el poder puede aprender la humildad. Cuando Moisés mata al egipcio y huye, parece que ha arruinado su destino. Pero el desierto no es un castigo, es una escuela. En el silencio del desierto, el alma se vacía de ruido para poder escuchar a Dios. Allí, en medio de la soledad, Dios se le aparece en una zarza ardiente que no se consume. Y esa imagen contiene una lección profunda. Cuando la presencia divina habita en algo, arde pero no se destruye. El fuego de Dios no quema, transforma. Moisés se resiste, se siente indigno, inseguro, tartamudo. Pero Dios no elige a los perfectos, elige a los disponibles. La frase "yo estaré contigo" marca el inicio de su propósito. No se trata de cuán capaz uno sea, sino de con quién camina. Cuando Moisés regresa a Egipto y se presenta ante el faraón, lleva una simple vara en la mano. Es una escena poderosa, un hombre débil frente al imperio más fuerte del mundo. Pero Dios no necesita grandeza humana, necesita obediencia. Esa vara se convierte en serpiente, en herramienta de juicio, en símbolo del poder que se activa cuando el hombre confía. El Éxodo enseña que lo que uno tiene en la mano, por pequeño que parezca, tal como la serpiente que le cuelga a los hombres en medio de las piernas, puede transformarse en instrumento de milagros si se pone al servicio del propósito divino. Las 10 plagas no son solo castigos, son mensajes. Cada una derrumba a un dios falso de Egipto: el Nilo, los animales, el sol, la tierra. Todo aquello en lo que los hombres confiaban se vuelve polvo. Y esa es una enseñanza vigente. A veces la vida permite crisis no para destruir, sino para revelar dónde hemos puesto la fe equivocadamente. Cuando se derrumba lo que se adoraba, aparece la verdad. Las plagas muestran que ningún poder humano puede sostener lo que Dios quiere liberar. La última plaga, la última plaga, la muerte de los primogénitos, da origen a la Pascua. El pueblo marca sus puertas con sangre y el ángel destructor pasa de largo. Es una escena dura, pero cargada de significado. La vida no se preserva por fuerza ni por mérito, sino por fe. La sangre en la puerta simboliza cobertura espiritual.
el recordatorio de que el sacrificio abre paso a la salvación. El pueblo finalmente sale de Egipto, pero aquí ocurre algo fascinante. El faraón se arrepiente y los persigue. Es la metáfora perfecta del pasado que se niega a soltar. A veces se sale físicamente de un lugar, pero mentalmente se sigue atado a él. Los israelitas se encuentran frente al mar Rojo, con el enemigo detrás y la imposibilidad delante. Y justo ahí, cuando no hay salida, Dios le dice a Moisés: extiende tu vara. Y ahí las piernas se abren. Y ahí el mar se abre. El milagro no ocurre antes del paso de fe, ocurre después. La enseñanza es clara. Las aguas solo se abren para quien se atreve a avanzar, aún sin entender cómo. Cuando cruzan, las aguas se cierran sobre los egipcios. Es el cierre de un ciclo. Lo que te oprimía ya no puede alcanzarte, pero la libertad exterior no basta. Dios ahora quiere liberar su mente. El desierto se convierte en el escenario del alma humana. Ahí se revela el carácter. En el desierto no hay lujos, no hay distracciones, solo dependencia. Y aunque el pueblo murmura, se queja y duda, Dios sigue siendo fiel. Les da pan del cielo, agua de la roca, y los guía con una nube de día y una columna de fuego de noche. En cada detalle les enseña algo esencial. Dios no libera para abandonar, Dios libera para acompañar. El Éxodo enseña que el desierto es el lugar donde se aprende a confiar. Allí se revela que la fe no es un sentimiento, sino una decisión diaria. En el desierto se forja el carácter de los libres. Quien no pasa por el desierto no está preparado para la promesa. El maná que cae del cielo es una lección sobre el presente. No se puede almacenar, no se puede acumular. Enseña a depender de Dios día a día. En el monte Sinaí, Dios establece un pacto eterno con su pueblo y entrega los 10 mandamientos. Muchos los ven como prohibiciones, pero son una guía para vivir con propósito. No son cadenas, son límites que protegen la esencia humana. El Éxodo enseña que la libertad sin orden destruye. Las leyes divinas no quitan placer, dan sentido. Son la arquitectura espiritual de una vida plena. Pero mientras Moisés está en el monte, el pueblo cae en la impaciencia y fabrica un becerro de oro. Esa escena representa la naturaleza humana. Cuando Dios parece tardar, el hombre busca atajos. El becerro es símbolo del deseo de tener un Dios visible, manejable y predecible. Y así es como los israelitas adoraron al oro. El mundo moderno ahora adora el éxito, la fama, el placer y el control, tal y como los israelitas adoraban ese becerro de oro. El Éxodo enseña que cada vez que uno pone algo por encima de lo divino, se crea un ídolo que termina esclavizando. Cuando Moisés baja del monte y ve la idolatría, rompe las tablas de la ley, no por ira, sino por el pacto que había sido quebrado. Sin embargo, lo más hermoso ocurre después. Dios vuelve a escribirlas. Es un acto de misericordia que revela la esencia divina. Aunque el hombre falle, Dios no cancela su promesa. Su amor es paciente, restaurador, eterno. El perdón no borra las consecuencias, pero ofrece una nueva oportunidad. El resto del Éxodo muestra cómo Dios enseña a su pueblo a construir el tabernáculo, no porque necesite un templo, sino para habitar entre ellos. Cada detalle del tabernáculo tiene un significado espiritual. El oro representa pureza, el incienso la oración, la luz la presencia divina. El mensaje es profundo. Dios no está lejos, habita en medio de quienes lo buscan. La presencia divina no depende de un lugar, sino de la posición del corazón. El Éxodo es un viaje de transformación interior. Comienza con un pueblo esclavo y termina con una nación santa. Cada prueba fue una lección, cada demora una oportunidad para crecer. Cada silencio es una invitación a confiar. El Éxodo enseña que Dios no solo saca a las personas de la esclavitud, las transforma para que nunca vuelvan a ser esclavas. Y si se observa con atención, cada etapa del Éxodo refleja la vida humana. Egipto es el pasado que oprime, el desierto es el proceso de sanación y aprendizaje, el Sinaí, el encuentro con la verdad, el tabernáculo, la presencia divina habitando dentro. El Éxodo nos muestra que el viaje de la fe no se trata de llegar a un lugar físico, sino de convertir el corazón en la morada de Dios. El Éxodo enseña que no hay libertad sin responsabilidad.
ni propósito sin prueba alguna, que las crisis no destruyen, purifican, que la fe no evita el desierto, lo ilumina, que Dios no busca perfección, busca rendición, que los mares se abren, los montes tiemblan, y las cadenas caen cuando el alma decide crecer y decide creer. El éxodo es una invitación a salir del Egipto interior, a dejar atrás lo que esclaviza, a caminar aunque el sol queme y el desierto asuste, porque cada paso dado en fe acerca a la promesa, y cuando uno se atreve a cruzar su propio mar, descubre que la libertad no era un destino, era una transformación. Y así como Moisés levantó su vara, el alma que confía levanta su fe, y en ese acto de valentía, el cielo responde porque el éxodo no terminó en las páginas antiguas. El éxodo sigue vivo cada vez que alguien se atreva a dejar su pasado atrás, mirar al cielo y avanzar. Muchas veces te lo